Dentro de la metodología de investigación cuantitativa, vamos a resaltar el día de hoy los elementos que componen los instrumentos de medida y la recolección de datos, la importancia que tienen ellos dentro de todo el componente de investigación y cómo quizás algunos errores que pueden aparecer en estas prácticas nos llevan a equivocarnos y a que los resultados de la investigación no sean los más eficientes. Entendamos un poco primero qué es el proceso de medición, que de alguna forma es la implicación que lleva a una característica o propiedad la asignación de un número o de un atributo o de un símbolo particular. Entonces la asignación de dos elementos del número 2 como tal sugiere ese elemento de medición, el cual luego podrá ser contrastado o el cual después puede ser operado y puede traer un resultado importante. Para la medición, debemos de tener en cuenta también que existen muchísimos patrones y muchísimos desarrollos que nos lleva a que podamos posibilitar la recolección de datos y de información para poder contrastar y tomar decisiones importantes dentro de nuestro ambiente de investigación. Es muy importante recordar en este momento que dentro del proceso investigativo existe una parte metodológica que se conoce como operacionalización de las variables, que no es otra cosa que la relación de cada uno de los constructos con su forma de medición, con su naturaleza, con su paradigma, la forma como va a ser analizada y la forma como va a ser visualizada. Este componente es importante porque nos da toda la ruta de trabajo y la guía operativa para luego a través del análisis poder ir respondiendo cada uno de los objetivos asociados a las variables que tenemos relacionadas en este cuadro. Entonces es importante que rastremos la guía operacionalización de las variables para que profundicemos y consolidemos una buena práctica y un gran plan de análisis. Los instrumentos de medida son los mecanismos o dispositivos que se utilizan en las investigaciones para generar la información. Recordemos que generar una información debemos de garantizar la calidad. Eso depende de la elección acertada de los instrumentos de investigación y de esa aplicación de unas medidas óptimas para las magnitudes y los constructos que queramos medir. Un elemento importante a destacar es que ante una situación o un objeto se pueden presentar varias situaciones de medida. Ejemplo, yo puedo generar una longitud y la puedo medir en metros, otra persona la puede medir en centímetros, otra persona la puede medir en kilómetros. Debemos de tener muy claro esa posición en la cual se va a hacer la medición para que tengamos elementos consecuentes y pertinentes y luego podamos establecer posibles comparaciones. Dentro de los instrumentos de medida se cuenta con una gran variedad de técnicas para recoger los datos, dentro de los cuales se destacan unos elementos fundamentales como su estructura, su confiabilidad, la experiencia del instrumento y su objetividad. La estructura, dentro de los ítems y los elementos que representan realmente los constructos a medir, es decir, los instrumentos de medida no pueden tener una cantidad exagerada de preguntas o ítems, debe tener los suficientes para hacer las mediciones. También se deben tener en cuenta el tipo de preguntas al cual van a acceder las personas o los individuos que están participando de la observación o de la medición, la experiencia que tiene el instrumento, que da lugar a la posible aplicación que ha tenido este en otro tipo de investigación o en investigaciones similares, y también la objetividad, que es la forma como se ve la información desde el punto de vista de la intención que tiene el cuestionario del instrumento de medida. De aquí parte el elemento, la pregunta que muchos investigadores tienen en todos sus trabajos, y es: ¿implemento un cuestionario o un instrumento de medida que ya fue validado, o comienzo desde cero a hacer la construcción de un instrumento de medida? Este interrogante nos lleva a precisar muchísimos detalles y a generar algunos elementos con los cuales yo debo escoger entre esas dos opciones para mirar cuál es la principal, y que finalmente siempre validando a que los datos que arrojen los instrumentos sí sean los datos confiables y que me den respuesta a los objetivos y a las hipótesis que me planteé en el estudio. Vamos a compartir ahora algunas de las técnicas de recolección de datos que más se utilizan desde los enfoques cuantitativos. Entonces está la entrevista. Si bien es una técnica muy utilizada desde los enfoques o paradigmas cualitativos,
también es un desarrollo importante que brinda información de contexto y en algunas situaciones donde las características de la población son muy marginales o son muy extrañas o específicas, nos brindan información sobre esas poblaciones que no podemos tener acceso a otro tipo de técnicas de recolección de datos. La entrevista nos da también la importancia y la intención de que cara a cara o frente a frente puedo tener información que quizás un cuestionario que se diligencia de otra manera o de otro estilo no puede tener. Entonces es importante conocer que la entrevista también nos brinda información fundamental y de contexto en los paradigmas cuantitativos. La encuesta, donde su elemento fundamental consiste en la información paso a paso sobre una población o algún elemento derivado de este como la muestra, se puede emplear en análisis cuantitativos también de la misma forma y te permite cualificar e identificar algunos problemas o ajustes sobre la investigación que se suponen pueden quedar anclados y que pueden derivar a resultados erróneos. Entonces, la encuesta juega un papel fundamental tanto con la entrevista en esa primera parte de alistamiento y de contexto sociodemográfico para los estudios cuantitativos. El cuestionario es un método o instrumento en el cual se genera un formulario con muchos ítems y se va recolectando esa información sobre las variables de interés. Es importante anotar que se destaca que se debe tener muy claro cuál es el problema de estudio y los objetivos para esa definición clara de ese cuestionario. Los cuestionarios se pueden aplicar de forma directa, de forma tipo encuesta, entrevista, en línea, en estos momentos pues vía internet, y debemos tener cierto control sobre ellos para que no se desvíe la intencionalidad que tienen las respuestas. De unos malos cuestionarios desarrollados, obviamente se deriva una información errónea. Por eso debemos de tener muy en cuenta el ajuste y la validez que se debe tener en cada uno de los componentes del cuestionario para poder que sí sea consistente con el ejercicio de respuesta a hipótesis de la investigación. La observación también puede ser una técnica importante en la recolección de datos, además de que nos sirve como elemento de contexto y nos mide en muchos casos la experiencia que pueda tener la investigación y esos antecedentes dentro de la implicación teórica del estudio, es muy importante porque se tiene una relación, puede tener una relación preliminar con algunos de los actores y nos ayudan a refinar las técnicas de recolección de datos. Y este a su vez a derivar nuevamente en que la calidad de los datos sea óptima. En la actualidad, los formularios digitales o los sensores digitales nos ayudan también a tener información de interés. Y algo que es muy importante ahora es información en tiempo real, lo cual nos lleva a que la toma de decisiones sean mucho más rápidas, mucho más eficientes en torno al comportamiento de los fenómenos, porque en otrora algunas técnicas un poco más lentas, más robustas, nos llevaba a que el desarrollo de la investigación se hiciera un poco más largo, entonces cuando se obtenían los resultados, es posible que de acuerdo al desarrollo del fenómeno ya eran demasiado tarde para tomar algunas decisiones. Entonces, con las técnicas, los formularios digitales y los sensores o dispositivos basados en el Internet nos dan la oportunidad de tener la información en tiempo real, mejores ajustes, más refinación y toma de decisiones rápidas y acertadas. Dentro de las escalas de medición hay algunas características que debemos de tener en cuenta. Características como identidad, donde es esa asignación de ese símbolo o ese elemento numérico a ese conjunto de datos el cual yo quiero medir. Se puede asignar de alguna forma, por ejemplo, como es el caso hombre-mujer, puedo asignar 2, 1, 0 o 1 y entonces ese elemento numérico representa una característica o atributo. Hay otro elemento fundamental que es la magnitud y es la forma o el tamaño que tiene esa escala de medición dentro del contexto propio del constructo de la variable. Por ejemplo, primero, segundo, tercer lugar. ¿Sí? Cada uno de estos va generando incluso un tamaño y una magnitud mayor o menor con respecto al anterior. Dentro de estas características también se destacan las escalas de medición. Por ejemplo, la escala de intervalo, donde corresponde a una escala de orden estandarizado y que da pie lugar a que hayan valores dentro de números enteros.
Por ejemplo, 20 segundos, 20.8, 30 segundos, 31.8. A diferencia de las escalas de intervalo, donde los valores a medir solamente adquieren formato entero, por ejemplo, número de hijos, número de personas, número de individuos participantes en la investigación. Otro aspecto importante en los instrumentos de recolección de información son las fuentes de datos de las cuales yo voy a proveer la información, que la podemos catalogar como fuentes primarias, fuentes secundarias, incluso fuentes terciarias. Las fuentes primarias son aquellas que nos dan la información o nos brindan el dato de manera inmediata a través de la observación o la medición misma de su magnitud. Las fuentes secundarias son aquellos recursos recopilatorios, bibliográficos, teóricos, que repositan en algunos referentes, por ejemplo, en las grandes bases de datos, en los grandes sistemas bibliográficos digitales, los cuales nos pueden brindar elementos fundamentales para soportar toda la fundamentación teórica y el encuadre de la investigación, para luego de obtener los resultados, yo poder compartir o comunicar a toda la comunidad de las partes de interés los resultados que surgieron de la investigación. Es importante el análisis de fuentes secundarias también porque nos ayudan a tener todo el contexto poblacional en el cual se está desenvolviendo nuestra práctica investigativa. Eso supone a que, como siempre intervienen elementos sociales, entonces esos elementos secundarios de los cuales yo extraje la información nos brinda grandes características para conocer cuáles van a ser las consecuencias o qué elementos se van a derivar de nuestro trabajo investigativo. El análisis de contenido también es un elemento fundamental. Por ejemplo, las fichas bibliográficas, los datos textuales, codificadores, referentes bibliográficos. Podemos encontrar allí patrones, temas, tendencias o elementos asociados para hacer ajustes y refinación de técnicas que impliquen que el instrumento se ajuste muchísimo más y sea consistente y pertinente para el resultado y la obtención de los datos que yo necesito para el estudio. Otra fuente de datos que se utiliza mucho en las ciencias biomédicas son las pruebas psicométricas, que consisten en consolidar como baterías de cuestionarios o un conjunto de cuestionarios que resultan del estudio de varios ítems que dan respuesta a ciertas prácticas o componentes importantes desde la psicología y nos ayudan a medir constructos como la inteligencia, la personalidad, las actitudes, los elementos de estrés, elementos vocacionales. Estas fuentes de datos brindan a los investigadores técnicas estadísticas que pueden emplear para el análisis de este tipo de prácticas. Entre ellas pueden también intervenir análisis factoriales, análisis de correspondencia, análisis de fiabilidad, análisis de concordancia. Todas estas van a suplementar y van a complementar el proceso de análisis de los constructos que están asociados en las pruebas psicométricas. Es muy importante y la invitación que hago en este momento es a que de un buen instrumento de medición y de una buena elección en la técnica, sugiere que los datos que va a tener para el análisis posterior de ellos sean datos de calidad. Recuerden que eso lo estamos asociando al segundo gran elemento que tiene el pensamiento estadístico, que es la recopilación de datos y producción de datos de calidad. Unos datos de calidad garantizan resultados de calidad. Unos datos que no podemos saber o conocer, como su procedencia, no garantizamos la calidad y toda la inversión que hacemos en el proceso investigativo se puede tirar al traste. Es importante entonces elegir un buen instrumento, construir un buen instrumento, hacer unos criterios de selección y de validación importante, donde elementos como la estructura, la objetividad, la replicabilidad sean elementos consecuentes y sean fundamentales para el desarrollo de la investigación. La invitación entonces es a que hagan una buena construcción de instrumentos y como cierre, nuevamente, para garantizar datos de calidad.